Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice algo, yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo, limpiar las lechugas, hacer aliño, limpiar pescado y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. Me han dicho que te diga risita. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Sí? ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregar, hacer el arroz, o tú vas a estar aquí de pinche. Pero como va a ser el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí, ¿eh? Y ya mañana hablaremos. Mira, Jesús, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdidas. Mojosas, dice Risita. Esto no se puede fregar sin en la perleta. Y además, va a descansar ya. Se ha limpiado la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en su mojosas. ¿Aló? Dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. Risita, ¿qué la has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vayas a recoger las paelleras. Y me acuesto Jesús, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la 20 paelleras. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua!